¿Cómo están? Bien, pues vamos a platicarles hoy, vamos a enseñarles a explicar un poco acerca de la línea transversal, ¿verdad? Y cuando está atravesando dos líneas paralelas, ¿verdad? Vamos a identificar los ángulos que se forman, par de ángulos que se forman entre cuando se corta la línea transversal a las líneas paralelas, ¿verdad? Cuando corta las líneas paralelas, ¿qué ángulos se forman? Y bueno, aquí vamos a tratar dos casos, ¿verdad? Dos casos. Hay varios casos que podemos platicar, pero vamos a explicarles solamente dos casos. Por ejemplo, en el primer caso, ¿cuáles son los ángulos adyacentes? Ángulos, o más bien, ¿qué ángulos son adyacentes aquí? Vamos a nombrar nada más un caso, les decía yo, ángulos adyacentes. Y tenemos aquí, bueno, pues, ¿qué es un ángulo adyacente? Primero hay que recordar, los ángulos adyacentes comparten un mismo lado, ¿verdad? Y tienen también un vértice, tienen un vértice en común y comparten un mismo lado, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a identificar estos ángulos. Decíamos que tienen un vértice y comparten un mismo lado. Podríamos hablar de esto, ¿verdad? Este ángulo, ¿verdad? Y este otro ángulo, ¿verdad? Son adyacentes. ¿Por qué? Porque comparten un mismo vértice, y digo un mismo lado, ¿verdad? Un mismo side, same side, y luego tienen el mismo vértice, ¿verdad? Estos entonces los nombraríamos de esta manera, ¿verdad? Tendría ángulo G, sería ángulo el G, G, H, and E, ¿verdad? Ese sería un ángulo. El otro ángulo, and, aquí vamos a ponerle I, el ángulo G, vamos a poner ahí el símbolo de ángulo, ¿verdad? Porque si no, no sabemos qué es ángulo G, ¿verdad? G, H, ¿verdad? And J, el J, G, H, J, ¿verdad? G, H, E, este ángulo y el GHJ son adyacentes, ¿verdad? Hay más ángulos adyacentes, pero vamos a explicar nada más esos. Luego, en el segundo problema, tenemos ahí otro caso, dice que ¿cuáles son los ángulos alternativos interiores? O sea, más bien, vamos a estar ángulos alternativos interiores. ¿Cuáles serían entonces? ¿Qué es un ángulo alternativo interior, verdad? Bueno, pues los ángulos alternativos, recuerdan ustedes, son como opuestos, ¿verdad? Pero tienen los mismos grados, son iguales, ¿verdad? Estos son, dice interiores, ¿verdad? Interior, no exteriores, porque tenemos los exteriores acá afuera, estos son interiores, ¿verdad? Entonces esos serían los ángulos alternativos interiores, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? Entonces vamos a anotar aquí que tenemos los ángulos, y sería el ángulo, bueno, ahí tenemos cuál sería, el ángulo sería este ángulo, ¿verdad? Este N, aquí el punto y este otro, ¿verdad? N, O, L. N o L son los ángulos, eso sería un ángulo. Y ¿cuál sería el otro? El otro ángulo es este que estamos señalando aquí. Vamos a marcar M, L, O, ¿verdad? Porque esta así sería M, L, O, ¿verdad? M, ángulo M. M, L, O, ¿verdad? Ahí está. Estos serían ángulos alternativos interiores, ¿verdad? Los podemos ubicar aquí, ya los marcamos y se marcarían ahí con estas las letras. Y bueno, pues ahí podremos ir haciendo varios ejercicios que ustedes van a ir practicando, pero muy importante que puedan identificar los ángulos cuando son cortados que están formados por dos paralelas cortados por una línea transversal, ¿verdad? Saber nombrar los ángulos pares, ¿verdad? Los par de ángulos que se forman con la transversal que corta las líneas paralelas, ¿verdad?
Y bueno, pues como siempre les recuerdo que para saber quién reina sobre ti, simplemente descubre a quién no puedes criticar. Hasta luego.